¿Ya? Este es el glomérulo. ¿Qué es el glomérulo? ¿Okay? Esto debería ser también rojito porque esta es la arteriola aferente. ¿Okay? Entonces, si lo ponen de este color, pienso que es otra estructura. ¿Sí? Entonces, esto es un ovillo, ¿okay? Por donde va a ingresar la sangre y va a pasar un proceso de ultrafiltrado que caerá, ¿okay?, al espacio de reuma y pasará por el túbulo contorneado proximal. Como es contorneado, tiene que tener su... está contorneado. ¿Sí? Por eso es. Si no saben las partes, ¿okay?, recuérdense que el primero va a ser contorneado. Como está cerca del glomérulo, es el contorneado proximal. ¿Okay? Luego el túbulo contorneado proximal, donde se va a dar la mayoría de donde se va a dar la absorción de muchas, ¿okay?, moléculas, la reabsorción. Aquí el 100% de la glucosa se va a reabsorber. ¿Qué va a reabsorber aquí? Aminoácidos. Ya. Se va a reabsorber, ¿qué más? Agua. Iones. Iones. ¿Qué iones? Los iones hay un montón. ¿Qué iones más se van a reabsorber? Sodio. Calcio, sodio. Cloro. Ya. ¿Y qué se excreta? No se excreta nada a ese nivel. No, solo se lo Casi se el lo 70% absorbe. creo que Se va a absorber la mayoría de solutos que han pasado, la barrera de filtración glomerular, y a ese nivel lo que vamos a tener, va a ser la excreción de, por ejemplo, la creatinina. ¿No? Porque la creatinina no se va a reabsorber, se va a pasar. ¿Okay? ¿Qué más? Tenemos aquí el asa de Henle. El asa de Henle, es una uva. ¿Asumo que este es el asa de Henle? Andreita, ¿este es el asa de Henle o cuál era el asa de Henle? Pero sí me acuerdo que tiene un dibujito. La uva. Ay, te metes el asa de Henle, pero también... Cero, profe. 0. Lo he hecho sola, sin ver ninguna. ¿O le doy 2D? No. Yo, profe, yo le he dado. Sí, claro. Si lo he hecho sola. ¿Okay? Tenemos el asa de Henle. En el asa de Henle se da un mecanismo. ¿Cómo se llama ese mecanismo? Compensatorio, profesora. Un mecanismo de Regulación. duplicación. ¿cómo se llama ese va a bajar, va subiendo? Duplicación a contracorriente. Contracorriente. El asa de Henle tiene, un asa descendente y un asa ascendente. El asa ascendente tiene un segmento delgado y luego uno grueso. ¿Okay? Aquí, ¿por qué he puesto acá que sale agua? ¿Por qué? Porque la rama descendente se está dando la reabsorción de agua. Porque aquí está poniendo sodio. ¿Por qué no he puesto aquí agua? Porque la sangre pasaba en contracorriente, profesora, con una mayor osmolaridad. ¿Pero qué tiene que ver con el agua? Porque acá sí se reabsorbe agua y aquí, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque aquí la rama descendente es permeable al agua y la rama ascendente no es permeable al agua. Aquí sí va a haber acuaporinas, aquí también, aquí también. Entonces, aquí sí va a ser. Entonces, por eso es que cuando el ultrafiltrado pasa, va a pasar pues con sus 300 miliosmoles. Y va a llegar acá a 300 miliosmoles, sí. ¿Okay? Va a seguir pasando y esto, como va a sacar agua, ¿qué va a pasar con la osmolaridad? Incrementa. Va a ir incrementándose, ¿no? De 400, 500, 600, 900. hasta llegar a casi hasta 1200, ¿sí? Y luego y esta rama, la rama ascendente, va a ser impermeable al agua. Pero ¿qué va a haber aquí? Va a haber unas proteínas que sí van a reabsorber soluto. ¿Qué solutos van a estar reabsorbiendo aquí? Sodio, cloro y potasio. Aquí van a reabsorberse. Esos son los clásicos. ¿Cómo se llaman? Los N, K, son doble K. Los NKCC ahí van a estar. ¿Sí? Entonces se va a absorber
¿Ok? Me va a absorber sodio, potasio y cloro. Y después va a volver, ¿quién? Potasio. Vuelve potasio. Es decir, acá se va a dar la reabsorción de cloruro de sodio. Recuerden que por acá van a pasar unos vasos que son los vasos rectos. ¿Ok? Esos vasos rectos van a permitir, ¿ok?, que se dé esa multiplicación en contracorriente. ¿Ok? Y como va a ir reabsorbiéndose, ¿ok?, solutos, ¿qué va a pasar? Esta osmolaridad va a ir descendiendo, ¿no? ¿Ok? Hasta llegar a 100. En el túbulo contorneado distal, ¿ok?, tiene ese contorneado, y esto nos ha faltado colocarlo. Por lo general esto se coloca ¿dónde? ¿A qué nivel? De la arteriola. Claro, se coloca aquí. ¿Por qué? Porque aquí se van a dar los mecanismos de regulación, ¿se acuerda? De regulación, ¿ok?, intrínseca de la nefrona. ¿Okay? Aquí en el túbulo colector, ¿qué cosa se va a resolver? ¿Nada? Agua. Agüita. Agua, es un poquito de, algunos, solutos, y ese sería el túbulo colector. En el túbulo colector, ¿va a haber reabsorción de agua? No, solamente a efectos de quién, de ADH. ADH sí va a poder expresar ¿qué cosa? Acoporinas de transportadores de urea. Y en el caso de la aldosterona, también, pero el aldosterona está relacionado con ¿qué? Con los canales, de sodio, los ENAC, los canales epiteliales de sodio. ¿Sí? Entonces, eso debemos recordar, un poquito, para hablar de lo que es, farmacología renal y fluidoterapia. Vamos a ver. Dibujen sus dibujen sus nefronas bien dibujadito con todas las funciones. El gráfico me acuerdo de impresión, el gráfico negro que siempre usamos para renal. Tengo un poquito aquí de los mecanismos de regulación. Lo que hace angiotensina, porque vamos a tener angiotensina sí, y va a tener efectos sobre las arteriolas, más en las eferentes que en las aferientes, como un mecanismo de protección cuando hay disminución de la perfusión. ¿Qué va a hacer? Está relacionado también con fluidoterapia. ¿Qué? El 91 PPT. ¿Sí? ¿Hasta? Bien delicado. ¿De qué llaman no? Encima que tengo, o sea, que estoy con una pesadez horrible, que no me da ganas de hacer nada. Sí, una no tiene fuerza. Tiene fuerza. Ok, acá tenemos, a la nefrona, tenemos aquí el corpúsculo renal, donde tenemos, la arteriola, aferente por donde está llegando la sangre, Este se va a bifurcar en este ovillito y saldrá por la arteriola aferente. Esas dos arteriolas, recuerden, van a ser importantes en la regulación de la perfusión renal. Y aquí va a haber, receptores para angiotensina. No se vayan a olvidar, aquí hay receptores para angiotensina. Esta sangre va a pasar por estos capilares y aquí se va a ultrafiltrar. Aquí, ¿qué cosa falta? Aquí nos faltaría lo que son los podocitos, no sé si se acuerdan. Los podocitos, esa lámina de glicoproteínas que hay, ese glicocálix, el glicocálix que hay, que tiene carga negativa y lo que hace es repeler a otros elementos de carga negativa también, por eso es que las proteínas no logran atravesar esa barrera. ¿Sí? Entonces, como
por ley de cargas, sí permite el paso de algunos iones de carga, ¿ok? Positivo. ¿Ok? Positivo y negativo se van a aclarar. El ultrafiltrado va a seguir su camino a través del sistema de túbulos. Aquí tenemos el túbulo contorneado proximal. ¿Por qué es proximal? Porque está aquí, ¿ok? Cerquita al glomérulo. No se olvide, el túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal será la mayor, ¿ok? Reabsorción de solutos. Luego pasamos por el asa de Henle, ¿ok? Aquí estos son, ¿ok? Los vasos rectos que van a ayudar al sistema de la contracorriente. El asa de Henle, una asa que es permeable al agua y una que es impermeable al agua. El túbulo contorneado distal, el túbulo colector. ¿Okay? Importante para la regulación de la absorción de agua, que mediado por ADH. ¿Okay? Recuerden, ¿okay?, que a nivel renal se da la reabsorción. Reabsorción, no absorción, porque absorción se da a nivel digestivo. ¿Okay? Se da la reabsorción y la secreción. ¿Okay? ¿Qué se va a reabsorber? Glucosa, lactato, ¿okay?, algunos aminoácidos, iones, ¿okay?, y secreta ¿qué cosa? Hidrogeniones. Es una de las pocas vías, ¿okay?, que van a ser útiles para la expulsión de ácidos en el sistema renal. ¿Okay? Se va a excretar también, ¿okay?, potasio, drogas, ácido úrico y creatinina, que es un indicador, un marcador, ¿okay?, de filtración glomerular. ¿Okay? Okay. Funciones del riñón. Muchas funciones, principalmente relacionados al control de los líquidos corporales, porque van a regular la osmolaridad y de los electrolitos, va a mediar la expresión de sustancias tóxicas, regulación de equilibrio ácido-base, regulación de la presión arterial, también va a participar en lo que es la gluconeogénesis y también produce hormonas. Es un órgano también de tipo endocrino. 3 hormonas van a producir los riñones. ¿Cuáles son? Acá está una, la eritropoyetina. ¿Qué más? Renina y la 1,25 dihidroxicolecalciferol, o sea, la vitamina la 1,25 dihidroxicolecalciferol. Es que me gusta eso. La vitamina D, pues, ahí se da la segunda hidroxilación de la vitamina D, o sea que se hace activa. Por eso que se llama la 1,25 dihidroxicolecalciferol. Lo voy a apuntar en mi mano, bro. Sí, bueno, tus tatuajes. Necesito 1,25 dihidroxicolecalciferol. Y cuando alguna chica diga, ¿necesito vitamina D? Esa es. Usted va a decir que es inteligente. No, pobre, ¿no? Pobre Rodrigo, lo viejo, ¿no? Rodrigo de viejo. Creo que el asilo no recibe nada, ¿no? Bueno, por cierto. Ya. Bueno, sigamos. Ok, a ver, ¿cómo se da la formación de la orina? ¿Qué es la orina en realidad? ¡Qué rico! Gracias. Es que algunas personas consumen la orina como un medicamento, como en algunas producciones lo toman así. A ver, saldrá esa abuelita. Pero la orina, recuerden que es un líquido, que va a ser, no tiene ni un bicho, a menos que usted no se lave y ahí se puede pasar como un bicho, ¿no? Pero normalmente, es estéril, no debería tener ningún bicho. Hablo de bichos, hablo de bacterias, Entonces, cuando hacemos la práctica, por ejemplo, de renal, cuando hacemos lo que es la concentración y filtración urinaria, chicos, ustedes han debido hacerla también, ¿no? Estar 8 o 12 horas sin orinar y tomar agua y después tomar,
¿ok? Colocar la Un litro de orina. agua. Pues, ¿cómo han estado? ¿No? Así. ¿Sí? Un litro Pero de agua siempre orina eso está se- más limpio que su mano. ¿Por qué? Porque es estéril. ¿Ok? Ese líquido debe ser estéril, porque si ustedes se dan cuenta, en ningún momento en el recorrido de la formación de la orina, ¿ok? Hay contacto con sustancias que puedan contaminarla, a menos, obviamente, que puedan tener ustedes, ¿qué cosa? Una infección urinaria. Y esa infección urinaria se da, pues, a partir de las vías urinarias bajas y que van subiendo, obviamente. Principalmente en las mujeres, ¿ok? Hay infecciones urinarias. ¿A qué se debe? Porque no van al baño, pues no está que se aguanta y por la misma presión, la capilaridad, se dice que cae como una gotita, ¿ok? Por la uretra, como que esa gotita mira ahí alrededor, ¿ok? Y tú te aguantas y se regresa. Pero cuando ya bajó, ya como hay, ¿ok? Obviamente la microbiota vaginal, ¿ok? ¿Ok? Se contamina bien, lleva y ya se llevó todo lo mucho por arriba. Pues está relacionado. Nos lo explicó un médico humano, porque él tenía infección urinaria en las mujeres, principalmente. Y también pues ahí si es que no tenemos higiene, si utilizas esas prendas, hilos dentales que se ponen ahí, ¿no? Está apretando el pobre, ¿no? Porque las estén usando de diario, solo en eventos especiales. Ciara. ¿Se utiliza siempre? No sé ni cómo se acaba eso. Ya he visto. Los chicos son así. Y también recomienda que cada cierto tiempo las mujeres deben, ¿ok?, de utilizar falda y no usar, ¿ok?, ropa interior para que se airee, ¿ok? Porque está así, para solearlas, ¿ok? Dormir también, ¿no, profe? Sí, sí. Claro, se debería, principalmente en las mujeres. ¿Por qué? Porque la uretra es muy chiquitita, por ese es el problema. ¿Ok? También los hombres, pues también se va a contaminar. Pero ya no solamente es pues, perjuicio de los animales, por ejemplo, los gatitos, sí es perjuicio que tenga su uretra pues así la como si fuera un pelito, ¿no? Entonces pues, paran obstruyendo cada rato los pobres gatitos, los machitos. Ahí sí ser machito en gatitos sí es difícil. ¿Ok? En cuanto a lo urinario. Ok, entonces ¿qué pasa en la orina? Es un líquido que se va a formar luego de un proceso de ultrafiltrado, donde se van a estar reabsorbiendo sustancias a nivel del túbulo proximal y va a haber un intercambio, ¿no? Pase de agua del intersticio hacia lo que es la luz de estos túbulos. Al final, lo que vamos a tener, ¿ok?, es que en la orina, ¿ok?, se está excretando ¿qué cosas? Se está excretando agua, se está excretando hidrogeniones, se está excretando fármacos que se van a eliminar por ahí, ¿ok? ¿Qué más? Potasio, ¿ok?, uno que otro, ¿ok?, sustancia también trágica. ¿Para qué nos sirve saber qué cosas se elimina en la orina? Porque cuando encontremos algún elemento que está fuera de esos elementos que normalmente se excretan, nos va a dar una voz de alerta. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros encontramos proteína a nivel de orina? Proteinuria. Es una proteinuria, pero ya ahí. Ya, pero ¿por qué no es normal? ¿Qué ha pasado? ¿Está fallando los túbulos? ¿El glomérulo? La absorción. Yo hablaría más a Del- nivel de la filtración glomerular. glomérulo. Las proteínas no deben pasar. Posiblemente está dañada de repente por ahí. Si encuentra glucosa, también por ahí algo relacionado de repente también con el incremento de glucosa a nivel de sangre o por diabetes. Entonces, por eso es importante el incremento de urea, de creatinina, también tiene relación con la función de renal. Ok, ¿para qué revisamos un poquito de fisiología renal? Para hablar de los fármacos, ¿okay?, que son diuréticos. Cuando nos hablan de la diuresis, ¿qué cosa es una diuresis? Una pinta. ¿La Diuresis. diuresis? ¿Qué cosa es una diuresis? ¿Orinar mucho? Excreción, eliminación. Ya, por eso incrementa la diuresis.
Ya. Nos está hablando algo acerca de la excreción que va a haber a través del sistema renal, ¿ok? ¿De qué? De agua y de demás electrolitos, ¿ok? Ahora, ¿qué cosa va a hacer este diurético? Va a incrementar, va a estimular esta, ¿ok?, excreción de la actividad en los riñones. O sea, lo que voy a hacer con los diuréticos es tratar de eliminar agua y electrolitos. Eso es lo que voy a tratar de hacer, ¿ok? ¿Cuándo trataré de eliminar mayor cantidad de agua? Cuando, digamos en términos sencillos, cuando tengo un exceso de agua en el cuerpo. ¿Okay? ¿Cuándo puedo tener un exceso de agua en el cuerpo? Por ejemplo, cuando hay un edema. Yo voy a necesitar ahí un diurético para eliminar ese exceso de agua. Entonces, tiene edema. Suacitis, le digo, profe. ¿Así que tiene? Sí, ya están jóvenes, cuando ya empiecen, ¿no? Quieren la cepitación. Ese tema, si no se inventaría, ¿no? Pues, sería, porque muchas personas piensan que para bajar de peso los diuréticos son buenos, ¿no? Siempre los engañan muchachos, ¿ok? Están ahí proliferando y dicen, ¿no? Yo me ponía este fármaco que es la última panacea, ¿no? Y es un diurético. ¿Qué cosa? ¿Vamos a bajar de peso? Claro que sí. Van a estar incrementando la eliminación de agua. Obvio que vas a bajar de peso, ¿okay? Pero ¿qué vas a tener después a consecuencia de eso? Si eliminas el agua, si bajas de los niveles normales de agua, ¿qué vas a tener? Vas a estar en un proceso de deshidratación. ¿Okay? ¿Qué pasó? ¿Quién agarra? No. Solo le he pasado la voz, ¿no? Contrólate. Está grabado, La golpea. Después, ¿no? Que termina mal. Okay. ¿Dónde se va a dar, este proceso? Pues en el sistema tubular. En el sistema tubular vamos a ver que va a tener lugar este proceso de incremento de la excreción. ¿A nivel del túbulo proximal? Sí. A nivel del túbulo contorneado, distal, túbulo colector y el asa de Purkinje. Ahora, ¿de qué va a depender, qué tipo de diurético voy a utilizar? Del tipo, de necesidad que tenga. Vamos a tener, diferentes tipos de diuréticos. ¿Cuántos diuréticos vamos a trabajar? El primer diurético van a ser los inhibidores de la anhidrasa carbónica. ¿Para qué servirá este inhibidor de la anhidrasa carbónica? Y esto, a nivel del túbulo proximal. ¿Para qué servirá? ¿Para qué servirá? Anhidrasa carbónica. ¿A qué les recuerda? Algo les recuerda, ¿no? Creo que era que... Dale. Con el pH no tenía que ver también. Ya. ¿Absorción de agua? ¿Qué hace la anhidrasa carbónica? ¿Se acuerdan? No. Hay una reacción que también te tiene que tatuar en el otro brazo, Rodrigo, en esta reacción. ¿Ok? ¿Ya? Aquí tienes la 1,25 de hidroxipolicalciferol y también esta. ¿Ok? Está relacionada con qué? Con su compañera, con el pH. El CO2 más el agua. ¿Qué van a producir? ¿No? ¿Se acuerdan? HCO3. H. CO3. ¿Qué? CO3. ¿Micromonato? H2CO3. Ese es ¿qué? ¿Micromonato? Anhidrasa carbónica. H2 hidrogenes. ¿Este quién es? ¿Anhidrasa carbónica? ¿Es la anhidrasa carbónica? No. Este es el ácido carbónico. Ácido carbónico. ¿Ok? ¿Y qué va a producir? Luego, Sí, me aquí va a acuerdo. poner el HCO3 que pierde uno y que produce hidrogenio. ¿Ok? Aquí recién está el bicarbonato. ¿Ok? ¿Sí
siempre me equivoco acá, pero siempre lo pongo, ¿ok? 2, 2, 3, 10. Y que se acuerde, ¿ok? Póngale como Oye, ¿ok? Entonces, tenemos aquí esta reacción, la va a catalizar el ácido o la hidrasa carbónica. La hidrasa carbónica va a convertir, ¿ok?, el agua, cuando el CO2 se hidrata, la va a convertir en ácido carbónico, y este ácido carbónico luego va a convertirse en bicarbonato e hidrógeno. Este bicarbonato, ¿qué cosa va a hacer? Tiene un efecto buffer, va a buscar a otro hidrógeno, se unirá a él, y ¿qué va a pasar? Va a producirse o va a producir el ácido carbónico, y este ácido carbónico, por la anhidrasa carbónica, luego va a convertir en CO2 más agua. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Las células tienen esta anhidrasa carbónica. ¿Para qué? Para producir esto, ¿ok?, bicarbonato, y también tener ese efecto bufferizante de producir bicarbonato, y que va de la mano con la producción de hidrógeno. Se dice que cuando hay mucha cantidad de CO2 va a incrementarse el pH, porque se va a incrementar estos hidrógenos, ¿ya? Entonces por eso va a ser importante, ¿ok? ¿Qué más? Tenemos también los diuréticos de asa, ¿ok?, que van a estar trabajando a nivel del asa de gen. ¿Y qué parte del asa de gen le podrán, ¿ok?, tener efecto este diurético de asa? En ambas partes, descendente y ascendente, ¿qué dicen? Tenemos también los diuréticos, ¿ok?, diacídicos, que van a trabajar a nivel del túbulo contorneado distal, y los ahorradores de potasio a nivel del túbulo colector. ¿Qué les recomiendo? Que dibujen su glomérulo, ubiquen, ¿ok?, la parte tubular, y que coloquen, ¿ok?, estos diuréticos ahí en cada uno. Primero para que tengan ahí claro, ¿sí? Luego colocan, ¿ok?, lo que son los ejemplos de estos diuréticos. Vamos a trabajar uno por uno, ¿ok? ¿En qué caso uso los diuréticos? Y habíamos hablado, como había dicho su compañero, en caso de edema. En caso, ¿ok?, pero es aquí asociado a insuficiencia, ¿ok?, cardíaca congestiva, edema pulmonar agudo, hipertensión, ¿ok?, hipercalcemia, desórdenes hepáticos y renales, ¿ok?, edema de la papada, ¿sí? Ahí también tenemos, no tenemos la papada, esa es la gordura que tenemos. ¿Okay? ¿También tiene edema de la papada? Luis dice, Luchita. Ya tiene, ya anda saco, ya totalmente. Qué mala, Profe, más un poco. Por hacer mal, me siento para que puedan reforzar los términos médicos. ¿Qué? Le dicho Panchita Peguita. ¿Qué habla, profe? ¿Qué habla, profe? Panchita Peguita. Panchita Penetra. Bájale puntos, profe. Como la tunga penetra. Como la tunga penetras. ¿Esto Panchita penetra? Presente. Luchita. Luchita. Luchita, le dice. Luchita. Ya llega acá, ya Luchita, se llama. Qué mal el chiste ya. Con razón no entendía. Chiste. No, la profesora le cuenta. Panchita penetra. No penetra. Tampoco. Pero esa es la hembra, ¿no? La tunga penetra. Sí. No puede ser. Mi hija, no, profe, no. Claro, por eso. Esa es la tunga penetra, la hembrita. Y lo dijo Nico, el hueso de la mano. Es que tú lo parabas repitiendo una vez. Porque Nicole, lo van a jalar entonces para. A profe, ¿Por
yo que ni siquiera sé que es la hembrita, porque ahí pone sus huevitos. Siempre hay en los establos, tengan cuidado, de repente está yendo con su ya. Ok, después del chiste. Habíamos hablado de los edemas. Edema pulmonar, ok, que va a haber acumulación de líquido en el espacio intersticial. Va a haber un edema pulmonar de tipo cardiogénico, que está relacionado con la falla cardíaca izquierda y la hipertensión por un incremento de la presión hidrostática a nivel de los capilares pulmonares. Y también no cardiogénico, que está relacionado con la inflamación, con la malnutrición, falla hepática y síndrome de Cuello. Aquí, ¿qué va a pasar? A diferencia del cardiogénico que incrementaba la presión hidrostática, aquí la permeabilidad de los capilares pulmonares va a estar incrementada. Además que por la falla hepática, la presión oncótica va a disminuir. Recuerden que estos son, las presiones son las fuerzas de Starling que deberían estar equilibradas, tanto la presión hidrostática como oncótica a nivel del intersticio, como a nivel del líquido intravascular. ¿Okay? Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Como decía su compañero cuando estábamos hablando acerca del edema pulmonar, esto va a interferir con el intercambio gaseoso y va a dificultar, obviamente, lo que es la respiración. Vamos a tener un animal con disco. Vamos a ver acá, ¿qué cosa ha visto el perrito? ¿Tú conoces? ¿Ok? ¿Qué cosa estamos viendo? Producción del globo ocular, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Okay? Puede deberse a un incremento de la presión, ¿okay? Intraocular. Recuerden que aquí hay un líquido y este líquido se está produciendo y se está filtrando, produciendo y filtrando. Cuando hay una inadecuada filtración, es decir, está saliendo el líquido, se va a acumular y esto va a incrementar la presión. Entonces, cualquier evento, ¿okay?, que pueda hacer que haya un incremento, una fuerza, va a hacer que protruya el globo ocular. ¿Okay? A veces los animales shih tzu, principalmente los son bastante ojones, están, después de que se molestan, ¿okay?, están ahí tan furibundos que ¡pum!, se les sale el ojo. ¿Okay? Se les sale. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Trabajar también con lo que son diuréticos. ¿Okay? Vamos a trabajar con diuréticos para tratar de incrementar, ¿okay?, esa filtración, disminuir la presión intraocular. ¿Okay? Algo así les mencionaba que tenían que dibujar, ¿okay?, su enfermo. ¿Sí? Acá está el glomérulo, túbulo contorneado proximal, ¿okay?, asa de Henle, túbulo contorneado distal, y justo está aquí para la regulación del túbulo colector. A nivel de lo que era el túbulo contorneado proximal, ¿con quién estábamos hablando? Acerca de los inhibidores de la anidrasa carbónica, ¿okay?, que van a estar relacionadas con la reabsorción de sodio. En el caso del asa de Henle teníamos, ¿okay?, la relación a los diuréticos de ácido. ¿Okay? También tenemos a nivel de lo que es túbulo contorneado distal, tenemos, ¿okay?, los diacídicos, y a nivel del túbulo, ¿okay?, colector tenemos, ¿okay?, lo que va a ser los antagonistas de la aldosterona, ¿okay?, que está obviamente relacionado con los canales de sodio. Ustedes, ¿okay?, ven aquí, la mayoría de estos diuréticos están relacionados con ¿quién? Nuestro amigo sodio. Recuerden que el sodio es osmóticamente activo. Además que si está relacionado con el cloro, esto va a incrementar la osmolaridad a la larga. ¿Okay? Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? Vamos a tratar, ¿okay?, de dejar de reabsorber para tratar de, ¿okay?, eliminar. Ok, entonces ya veo que son personas ¿qué vamos a tener? Vamos a tratar de bloquear esa reabsorción de sodio, ¿ok? Porque si yo incremento la reabsorción de sodio, va a pasar del túbulo, como voy a reabsorber sodio, va a pasar al intersticio. ¿Ok? Estoy reabsorbiendo sodio, estoy reabsorbiendo agua.
Entonces yo lo que quiero es reabsorber agua. No, el diurético, estoy con un edema. ¿Qué necesito? Eliminar esa agua. Entonces lo que voy a hacer es tratar de inhibir esa reabsorción de sodio. Entonces por eso es que estos diuréticos están tratando de inhibir la reabsorción de sodio a nivel de todo el sistema tubular. Donde se reabsorba sodio, aquí los diuréticos van a actuar, obviamente por diferentes mecanismos. ¿Por qué? Porque el sodio se va a reabsorber aquí, por ejemplo, en el túbulo contorneado proximal, se va a reabsorber, por ejemplo, por el transporte, por el cotransporte. Van a ingresar, por ejemplo, ¿quién? Glucosa y sodio. ¿Quién más va a ingresar? Va a ingresar aminoácidos y sodio. Muchos van a utilizar el sodio para ingresar por un transporte activo secundario. A nivel del asa de Henle, recuerden que aquí les había mencionado que había este transportador, el de sodio, cloro y de potasio. Entonces aquí lo que va a hacer es tratar de inhibir esta onda, ¿sí? A este nivel. ¿Por qué? Recuerden que aquí estábamos hablando del agua y aquí era donde había la actividad o la reabsorción de los solutos. A este nivel también, ¿por qué? Porque se está reabsorbiendo tanto sodio como cloro. Aquí tiene efecto aldosterona. ¿Y por qué no tendríamos aquí efecto sobre, por ejemplo, acoporinas? Porque acá las acoporinas están permitiendo la reabsorción de agua, ¿no? Entonces ahí está relacionado con sodio. Aquí hay canales, los ENaC, los canales epiteliales de sodio que van a también ser inhibidos por estos fármacos. Entonces, ¿qué tenemos? Bloqueo de la reabsorción de sodio. Tenemos aquí una clasificación desde una eficacia máxima hacia una eficacia ligera. Los que están relacionados con una eficacia máxima son los diuréticos de asa, que están relacionados con la rama ascendente gruesa. Rama ascendente gruesa del asa de Henle. Aquí tenemos al bien conocido, furosemida, el que siempre utilizamos, ¿sí? ¿Qué más tenemos? A su prima, la bumetanida. Y este que nunca he usado, el ácido etaclínico. Siempre he usado furosemida. Siempre. Nunca, sí, es el que más he usado. Sí, uso esto, pero de aquí solamente este. El de eficacia media tenemos los diuréticos, tiacídicos. ¿Dónde tenía efecto los tiacídicos? Túbulo contorneado distal. Túbulo contorneado distal, en el primer segmento. Tiacídico. Y los que son de eficacia ligera son aquellos que son ahorradores de potasio, que están al final del túbulo contorneado distal. Y también los inhibidores de ¿quién? Amiglasa carbónica, del túbulo contorneado próximo. Aquí tenemos a la espironolactona, que viene acompañada a veces con el enalapril. Y son estos los que están ahí en el cardiaco. La amiloglobina. Y este espirolactona, la acetazolamida, sí, esta va a tener menor efecto. Tenemos una clasificación de diuréticos según su mecanismo de acción. Así como hemos visto que hay, de acuerdo a su eficacia, van a hablar de todo el mecanismo de acción. Algunos que van a ser, de tipo osmóticos, que se dicen inespecíficos, que se van a resolver obviamente pasivamente, los enzimáticos, aquí tenemos los inhibidores de la amiglasa carbónica, los que están relacionados con el transporte, que van a ser las tiacidas y las de diuréticos de asa, y los hormonales, que va a ser la espironolactona. Entonces, vamos. En los osmóticos, recuerden que se van a ser filtrados libremente en el glomérulo. Va a haber casi nada
de reabsorción. Aquí tenemos nuestro manitol, que ya la glucosa, ¿ok? ¿Qué cosa vamos a ver? Que esto se puede brindar de manera oral. Hay una absorción muy pobre, ¿ok? Y como es osmótica, te vas a venir en diarreas o vas a producir diarreas en tus pacientes. ¿Puedes utilizarlo para producir diarrea? Sí, quieres producir diarrea. ¿Ok? Principalmente manitol glucosa va a ser de administración intravenosa. ¿Ok? En cambio la glicerina, y la isosorbida, va a ser también de administración oral, como debe ser todo. ¿Qué cosa he utilizado? Manitol, glúteos. ¿Sí? Los únicos que utilizamos. Mecanismo de acción de los diuréticos osmóticos, recuerden que está aquí basado en cuanto a la concentración de los solutos. Entonces, ¿qué cosa va a haber? Va a haber movimiento de agua, a partir de lo que es la concentración, o la osmolaridad de el polimero. ¿Qué vamos a tener acá? Acá tenemos una solución que es diluida y una solución concentrada. ¿De dónde a dónde va a ir el agua? El agua, que es una solución diluida y esta es una concentrada. El agua siempre, recuerden, el agua siempre va a seguir al soluto. Entonces, ¿hacia dónde va a ir? ¿Hacia la solución concentrada o a la solución diluida? Concentrada. A la concentrada. Entonces va a ir hacia la derecha. Entonces, siempre va a hacer esto. Entonces, ¿para qué? Para tratar de equilibrar ambos compartimentos. Entonces, ¿qué cosa vamos a poner? Cuando yo pongo una solución concentrada, lo que voy a hacer es tratar de obligar a el agua a que salga a ese espacio de ahí, mucha concentración y voy a estar sacando agua, Lo mismo va a pasar a veces cuando ustedes le ponen, por ejemplo, una solución de polielectrolítica o de repente glucosa subcutánea, según ustedes, para hidratar al animal, y lo que van a hacer es causar más bien cosa. La deshidratación, ¿por qué? Porque esa solución va a jalar agua, que tiene glucosa, por la molaridad lo va a jalar. Entonces tengan cuidado cuando hagan eso. Lo mismo aquí, el diurético osmótico lo que va a hacer es jalar, jalar el agua, hacia orina, porque este se va, como tiene pobre reabsorción, va a pasar a través del glomérulo, no lo va a reabsorber en el túbulo conterminado proximal, no lo va a reabsorber en el ACGL ni en el túbulo. Entonces, como va a quedar su concentración ahí íntegra, va a jalar el agua, y es por eso que va a perder. ¿En qué caso podemos utilizar diuréticos osmóticos? En caso de edemas, en caso de edema cerebral, de la hipertensión intracraneana y también insuficiencia renal. ¿Cómo cuáles son diuréticos osmóticos, profe? Vamos a hablar de manitol, glucosa principalmente. Entonces, estos de aquí. Manitol, glucosa, esta glicerina, manitol principalmente utiliza. Ya. En caso de insuficiencia renal aguda, aquí tenemos lo que es la utilización de estos diuréticos osmóticos, igual que glaucoma y edema cerebral. ¿Sí? Puede colocar por ¿cuándo no lo utilizaremos? Cuando tengas una insuficiencia cardíaca congestiva, un edema pulmonar o una hemorragia intracraneal. Y en deshidrataciones subagudas, se puede utilizar también diuréticos, un perro deshidratado pero con edema. Deshidratado pero con edema. O deshidratado pero con cítrico. No utilizaría estos osmóticos, porque estarían sacando más líquido del intersticio. Si están deshidratados, posiblemente utilizaría otra metodología. Porque ¿qué cosa es lo que quiero hacer? Eliminar lo que es el edema a nivel pulmonar y incrementar lo que es polémico. Podría utilizar lo que es ¿Cuánto empezaría con 1? o glucemia. 0,5, ¿cuántos miligramos?
A veces vemos de acuerdo a lo que estamos viendo en el animal, ¿no? Entonces tiene que ver a veces mucho con lo que apuntas y cómo escuchas. Por ejemplo, serviría lo que es, ¿cómo se llama? Una placa, ¿ok? Para ver cuánto hay. ¿Ok? Entonces eso te va a servir. Ahora, hay que tener cuidado con la glucosamina. Tratar de eliminar el agua, porque va a causar, a veces también puede ser un edema, lo contrario. Hay que tener cuidadito. El hidratarlo, el hidratar muy rápido al animal, ¿sí? Ustedes saben mucho, puede hacer que puede producir un edema. Entonces vamos a quedar. También en cirugía hidratan mucho, profesora, con ese procedema, ¿no? Ya, 26, acá mira, la 27. Profesor, el edema pulmonar yo he visto en ¿Ya acabó ya? cirugía.